Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. Antes de que empecemos a tocar algún tema en especial, yo quisiera darle la oportunidad a ustedes de que hoy hagamos preguntas, inquietudes, como hijo, como hija de Dios o hijo de Dios. Buenos días. Pastor, quiero preguntar, Salomón fue y ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. Incluso él fue el que redactó los proverbios, donde habla mucho acerca del necio y acerca del sabio. La pregunta es, un hombre tan sabio, tan entendido, ¿por qué cayó? ¿Por qué terminó él con tantas mujeres, 1000 mujeres que tuvo él, y empezó a adorar los dioses de esas mujeres? O sea, ¿qué pasa allí con la sabiduría? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué pasó de ser sabio a ser necio? Bien, es bien interesante la pregunta. Cuando usted mira en Samuel, el pueblo comenzó a pedir rey, pero Dios ya había escrito mucho antes que cuando hubiera un rey tendría que tener una copia de la Torá y se la tenían que leer todos los días. Recordarle lo que el Señor le había dicho. Una de las cosas que Dios describía ahí en eso, cuando hubiera un rey, que él no podía tener muchas mujeres y no podía tener demasiados caballos y cosas, porque su corazón se iba ¿a qué? A desviar, a desviar. Salomón y muchos reyes jamás tuvieron eso, nunca lo tuvieron. Salomón se desvió porque la ley también decía que no debía relacionarse con mujeres extranjeras. Y nada de eso, nada, no podía. Él se pasó eso. Sí, porque es que acuérdese que el hombre fue creado con una voluntad. Usted puede tener muchos dones y muchas capacidades, pero luego tiene una voluntad y usted decide. Usted sabe que es lo bueno, pero al final termina haciendo lo malo, porque tiene una voluntad, un libre albedrío para escoger. Entonces, eso es lo que le pasó a Salomón. Salomón, con todo lo que el Señor le entrega, tan escogido, pero al final termina enredándose con mujeres, y no solamente enredándose con mujeres, sino haciéndole templos. Sí, entonces ese asunto de la ley, normalmente nosotros tenemos algo muy complicado en la iglesia, en nosotros en la mente, y es que nosotros tenemos que quitar tanta cosa de la iglesia. Primero creemos nosotros que la Biblia descendió así del cielo, no fue escrita por personas. Si usted no es dirigido por el Espíritu Santo, usted va a terminar teniendo otras doctrinas raras. Entonces, la gente que se desvía porque no depende de la palabra, no depende del Espíritu Santo, no depende del cielo, sino de sus propios conceptos. Y cuando las personas entre más se eduquen, pues más Grecia van a aprender. Van a depender menos de quién, del Señor. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Amén. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tremendo. ¿Se nota eso? Porque una de las razones, y la Biblia, y sigue hasta este momento, es que ¿cómo se transmite eso? Los demonios, los dioses, a través de las relaciones sexuales. Primera de Reyes 11, estamos leyendo el 1 y el 2. Vamos a leer el 3, el 4 y el 5. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón,
Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Amén. A ver, una pregunta por ahí, vea. Es que mi hija me comentó, me dijo, mami, mira que en el colegio, a ella le enseñan religión. Me dijo, mira que en el colegio el profe dijo que Dios no tenía sexo, que porque porque Él nos había hecho nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, pues yo le di a ella una respuesta, pero me gustaría que usted, por favor, me la aclarara. Amén. Es que lo que Dios hace con el hombre es, ¿sabe cómo crea Dios los ángeles? Con el aliento de su boca. Salmo 33, miremos un momento, Salmo 33, dice, los ángeles fueron hechos por el aliento. ¿Sabe qué es el aliento? No el soplo, el aliento. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de su boca. Se puede imaginar el poder de Dios. No necesita tener sexo para poder. Entonces Dios hace al hombre y le hace sexo para que se pueda ¿qué? Multiplicar. Sopla y hace el sexo para multiplicar. Que el hombre, que ahora después de la caída se volvió una esclavitud, el sexo se volvió una esclavitud. El demonio pervertió eso, lo del sexo. Cuando usted mira Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución dada a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen una mente ¿qué? Reprobada. Entonces, el problema es de ¿dónde está? De la mente. Entonces, la persona lucha, se lo digo porque he trabajado por años con homosexuales, por años, y con lesbianas, y saber el momento en que es la persona y en el resto que son demonios que han entrado en esa persona para desviar. Entonces, el problema es de la mente, por eso es que ayunar, hay que clamar y hay que gemir por esas personas para que su mente ¿qué? Porque eso no va a hacer que usted le dé una charla y ya cambió. Esto es una conducta, porque si nota todo lo que dice ahí, porque se rebelaron contra Dios y el Señor ¿qué hizo? Les los entregó. Ah, bueno, sigan en su desvío, sigan en lo que usted quiera. Es que nosotros creemos que Dios necesita de nosotros. Nosotros necesitamos del Padre, no Él de nosotros.
Entonces, si no quiere, pues Él los entrega. Pero Dios hace la obra a través del hombre, de personas. Entonces, cuando yo me intereso por esa persona que yo no quiero que se pierda, vaya al infierno, sufra, entonces, ¿qué hago yo? Entro a clamar, a pedir perdón, a gemir por esa persona, a llorar delante de Dios, para que Dios le abra el entendimiento. Y cuando Dios me dice, ve y dale esa palabra, y cuando voy y le doy esa palabra, esa persona, ¿qué hace? Entiende y se arrepiente. Pero eso es una pelea. ¿Notan lo que estoy diciendo? Es una pelea. No es que usted coge un versículo de la Biblia o como algunos que van y le ponen la Biblia aquí encima a ver. No, esa palabra la tiene que vivir usted. Y usted tiene que sentir compasión. Porque es Dios haciendo la obra a través del mismo hombre. Y a veces con unas personas es más fácil, con otras es más difícil. El problema es de la mente. Deuteronomio 17, verso 14. Ahí tiene un título en su Biblia, dice, instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Tremendo, ¿sí o no? Nunca se olvide esa cita. Le pasa a los predicadores famosos, le pasa a todo el mundo. Se van olvidando. Pero sí nota que, y usted mira la vida de Salomón cómo fue. Trajo caballos de Egipto porque no eran de Israel, trajo todo, hizo todo lo contrario siendo sabio, pero desobedeció la palabra. ¿Entienden eso? Les queda claro lo de Salomón, ¿no? Entonces el problema es que por eso el Señor quiere que nosotros no nos apartemos. Amén. A ver, otra pregunta. Lo que la niña me decía era que le habían dicho que Dios no era hombre ni era mujer. ¿Quién tuvo principio y quién tuvo fin? Jesús de Nazaret. Cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? A Jesús. El alfa y el omega. Pero el Padre es eterno. No tuvo principio ni tuvo fin. Entonces, nota la diferencia de eso. Entonces, eso es muy importante porque eso por años, eso es algo que viene de generación y que cada que engendramos un hijo es como que le pasamos esos genes a los hijos. Viene marcado en nosotros. A ver, leamos aquí el versículo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Está hablando, no es que Él sea, imagínese, usted no se puede imaginar al Señor como un hombre. Se puede imaginar usted, imaginemos algo, que usted fuera el creador de las hormigas. Bueno, entonces usted creó las hormigas y las hormigas siempre hablan de su creador y tal. Pero usted cuando un día, usted para poder ayudar a las hormigas, usted trata de ayudar a las hormigas y está el huequito allá, donde está la casita de ellos, usted quiere cogerle la comidita y llevársela allá. Pero ellas, ¿qué hacen? No entienden. ¿Qué tiene que hacer usted? Volverse hormiga, más fuerte que las hormigas normales,
ayudarlas. Y entonces ellas, imagínense, ellos van a comenzar a escribir sobre qué, sobre las hormigas, una hormiga fuerte, una hormiga tonta. Dios está hablando, por eso habla la Biblia de hombre, del ojo de Dios, de la mano de Dios. No sabemos si tiene manos, si tiene ojos, el Padre. No sabemos cómo es. Entonces un día cualquiera, usted se revela a las hormigas y lo ven y, uy, un gigante, tiene esto diferente, no tiene antena. Cuando nosotros lleguemos vamos a tener una sorpresa con el Padre, no sabemos qué, solo vamos a conocer a Jesús, porque Jesús tiene una naturaleza ¿qué? Humana. Tiene un vestido como el de nosotros, con un cuerpo glorificado. Pero el Padre en sí no, porque el verbo, la palabra fue la que se hizo carne, se hizo hormiga, pues en otras palabras, ¿sí? Usando este ejemplo que estoy dando. Entonces, por eso la imaginación del hombre, con una mente que se le dañó en el huerto del Edén, en el pecado, se imagina una cantidad de cosas. ¿Se hace claro? Entonces, ¿entendieron por qué se desvió Salomón la primera pregunta, no? ¿Por qué se desvían hoy los predicadores? Bueno, otra pregunta, o les pregunto yo. Tengo como 1000 preguntas para ustedes. Yo quiero saber por dónde está en la Biblia que diga que Salomón se salvó, porque yo no lo puedo encontrar. Por la promesa. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer en nuestro espíritu, todo lo conoce, ¿no? Nuestra alma no. Nosotros miramos la palabra y es una de las cosas que todos queremos saber, y hay muchas cosas que no están en la palabra, como esa. ¿Quién se salvó y quién no se salvó? Nosotros no podemos decir. Miremos, por ejemplo, a alguien que se suicidó, Saúl. ¿Quién puede decir que se perdió? Se suicidó porque acuérdese que y después David se clavó una espada. ¿Quién sabe si se salvó? No nos corresponde eso. ¿A quién le corresponde y quién se salva? Solo el Señor. Por ejemplo, ¿por qué Jesús se presenta cuando muere? Está 3 días en lugares más profundos de la tierra. Dice que estuvo allá hablándole a esos, predicando, dice Pedro. Algunos predicadores, son las teorías, no te la voy a poner ahí, no la voy a confirmar eso, porque simplemente le voy a hablar lo que yo he estudiado. Y dice predicando, si hay predicación, dice la gente, tiene que haber salvación, porque ¿para qué se predica? ¿Se predica para qué? Entonces no sabe qué pasó ahí en ese momento. Ahorita ya no hay esperanza, ya no hay en Cristo. Entonces nosotros no podemos decir quién se salva o quién se condena. Por ejemplo, voy a contarle algo. Por ejemplo, hay una mujer que a mí me impresiona. Sucedió, si no estoy mal, fue en Jamundí. Su hijo era drogadicto, se mantenía drogadicto, era tremendo, se robaba, bueno, de todo le pasaba. El tipo iba afuera, entraba, venía a la congregación, volvía. Y en un momento dado mataron al hijo, lo mataron. Cuando lo matan, esa señora fue terrible porque esa señora no comía, entró mal y oraba al Señor. Mi hijo se perdió y entró como en sentimiento de culpa porque no logró hacer algo para que el hijo se salvara. Bueno, de mucha presencia del Señor, Dios tomó a la niña de ella, tenía 10 años la niña, la hermanita del muchacho. Le dio una visión, el amor del Señor, ¿no? Y la visión que le dio es que vio cuando a él lo degollaron con una cegueta. Terrible la muerte de él. Cuando él estaba ahí muriendo se decía: Padre, perdóname, yo no soy capaz de estar con este cristianismo, no pude, perdóname. Y se lo llevaron así. Ahí se dieron cuenta que se arrepintió, que alcanzó a arrepentirse. ¿Entiendes eso? Entonces, de ahí la señora recuperó los kilos que había perdido y ya no hacía sino alabar al Señor. Entonces hay cosas que para nosotros son desconocidas, que el Señor solo las juzgará en su momento preciso, porque nosotros no conocemos, al menos el alma, porque nuestro espíritu lo conoce todo, pero nuestra alma no. Completando, pastor, lo que dijo la hermana de eso, o sea, ¿qué hay con las personas que en un momento dado le dicen al Señor, que dicen, no, yo no quiero vivir más? Y yo sé que nosotros tenemos voluntad y que el Señor respeta nuestra voluntad.
ahí por más de que se ore por esa persona, ¿el Señor cumple la voluntad de ella o el Señor se la lleva porque ya es el día, digamos, de la persona de marcharse o que el Señor tiene destinado para que se vaya de este mundo? Bueno, la persona dice no quiero más, ¿no? Ahí es donde entra la iglesia, el cuerpo de Cristo, a interceder, porque la voluntad de la persona no la toca el Señor. Pero si yo intercedo para que eso no acontezca, si yo le pido, Señor, no quiero que se pierda. Nos vamos a mostrar 2 versículos. Uno, el tiempo determinado para cada persona en la tierra. Otro, por esa intervención de nosotros como hombres o mujeres delante del Señor para clamar. Entonces vamos a mirar primero Ezequiel, capítulo 22, 29, 30 y 31. Pero antes de leerlo, yo quiero decirle algo. Miren, el anhelo del corazón del Señor es que toda persona se salve. A ver, leamos. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? De que buscó entre todos quien se pusiera entre el cielo y no lo encontró. Entonces, cuando usted dice, venga, usted oye eso, Padre, usted entra a su presencia, voy a proclamar un día de ayuno, de clamor por esa persona, el Señor no va a permitir que esa persona... Entonces, ¿qué es lo que esa persona necesita? Que el entendimiento se le abra para que pueda entender. Porque si el Señor se te revelara a ti, en un momento se te revelara a ti, ¿qué va a pasar? Tú inmediatamente quedarías rendido a los pies del Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos realmente con esa pasión por el Señor? Porque no hemos tenido revelación. Pero el momento que tenemos revelación, pero si alguien dice, Señor, yo no quiero. Cuando tú vas a ese momento a orar y le dices, Señor, tengo 2 horas para orar. Señor, ¿por qué no oro? Y tú te comienzas a adorarlo y a bendecir, y Dios te comienza a mostrar rostros. Y te muestra a alguien que se va a suicidar, o a alguien que está deprimido, que está dañado. ¿Sabes lo que pasa? Inmediatamente tú comienzas a orar, el cielo a través de esa oración responde. Dios no puede actuar si no hay una intervención del hombre. El cielo hace algo si el hombre hace algo. Cuando el sí y el no, ¿se acuerdan de eso? Que fuimos allá a las canchas panamericanas en medio de ese aguacero y que no fue todos cristianos, pero fue un grupo y en medio. Yo nunca, en los años que yo he estado en la vida cristiana, nunca he visto una iglesia tan humillada como ese día. Ese día fue tremendo. La gente en medio de los charcos con la cabeza clavada ahí. ¿Se acuerdan de eso los que fuimos? Oiga, eso fue algo impresionante. ¿Y el cielo qué hizo? Todo estaba montado. ¿Cómo era que el hermoso presidente que teníamos, el expresidente, la hermosura del presidente que teníamos, dijo, renuncio? Dijo que renunciaba, con palabras como las de él siempre. Y perdieron porque la costa que siempre está arreglada, votó en contra. ¿Sabe? El milagro, eso se llaman los milagros de Dios cuando Dios interviene. ¿Sabe? No le metió la mano aquí, no le metió en parte, sino que le metió en la más complicada, donde todo está arreglado. Porque cuando el hombre se humilla, el cielo responde. Entonces, cuando yo me humillo por esa persona a pedir, pero no es una oración de 5 centavos. Ay, el nuevo comentario, no, es una oración con gemido, con clamor, con llanto, que te duela. Esa oración de agonía. ¿Sabe cómo es la oración de agonía? Espero que usted, bueno, yo todavía no la he vivido. Yo me dijo, todavía no has vivido, no has hecho una oración de agonía, me dijo el Señor. La oración de agonía es la que Jesús vivió en Getsemaní. Por sus poros sale sangre. En lugar de salir agua, sudor, sale sangre. Esa es la oración.
Esa es la oración de agonía. Y Dios nos la manda a hacer, no solamente Cristo. Mire, Hebreos 12:4. Entonces, ¿por qué no vemos grandes resultados? Porque es que no nos metemos en esa dimensión. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Se ve? Combatiendo contra el pecado. Entonces, cuando yo digo yo no quiero pecar y me resisto y comienzo, ahí es donde viene el cambio. Esa oración de agonía. Yo he hecho muchas oraciones y he visto grandes resultados, pero esa todavía no la he logrado hacer. Espero lograr hacerla. La verdad es que sí. Dicen los científicos que algo pasa, es tanta la angustia, la desesperación de todo el ser, que el cuerpo responde con sangre, brotando sangre. Pero es una oración que Dios nos manda a hacer. Entonces, por eso se pierde la gente. Y Dios hace milagros, se quitan los milagros. Pero los milagros no garantizan que una persona va a caminar. Miremos lo que les dije, el tiempo destinado para cada persona. Miremos Job, capítulo 14, los primeros versículos. Todos venimos con un propósito a la tierra, con un tiempo asignado para hacer la tarea. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. ¿Sí nota? ¿Qué hace el Señor? Le pone ¿qué? Límites. Ahora, aquí entramos en un programa serio. Venimos con un diseño del Señor, con un propósito, con una tarea. Y si Dios ve que se va a perder, ¿qué hace el Señor? Lo corta, lo tiene que cortar. Como esa niña, que usted acuerda que eso estuvo rodando mucho tiempo, hasta el Nazareno lo trajo, el predicador. Esa niña, ese predicador de 16 años, la niña, y se desvió del papá. La crió en el Evangelio, era un predicador, y la niña decidió irse con un muchacho. Él lo contó, eso usted lo encuentra en internet, de Rubén Hernández, ¿se acuerda de eso? Para el que lo quiera buscar en internet, lo encuentra. Y esta niña, y se fue, decidió irse, y el papá anhelando, pues presentarla al altar, llevarla, todo eso. Eso es impresionante. Y el tipo le pega con una escopeta un tiro, si usted me acuerda, me ayuda a acordar de eso. Le pega un tiro aquí en la cabeza a la muchacha. El que vivía con ella, porque estaba viviendo con ella, se fue a vivir con él. Así él cuenta, él se fue a vivir, ella se fue a vivir con él, sabiendo que era pecado. Le pegó el tiro y él logró llegar hasta allá y le dijo, papá está aquí. Se arrepintió la muchacha y se fue. Porque ella tuvo que cortar. Dios quería que en el libro que él escribió, sería que él dijo que le peguen un tiro en la cabeza. ¿Cierto que no? Él le marcó eso, pero ella escogió. Tenía todo el conocimiento. El problema es cuando yo peco, ¿qué? Deliberadamente. Cuando yo peco con pleno conocimiento. Entonces, sí entienden que por eso la responsabilidad, cuando usted se da cuenta de alguien que no quiere vivir más, que no quiere algo que tiene que hacer usted, pues ya usted se le ya oyó eso, usted se le demanda eso que usted tiene que orar. O sea, alguien dice, vean, o sea, que usted me puede apoyar en oración para tal cosa. Yo le digo una vez, venga, oremos de una vez porque se me olvida y ya soy deudor de eso. Soy deudor. Cuando no, yo oro y usted se olvidó. Se llaman pecados de omisión. Es mejor orar de una vez. No, venga, oremos de una vez. Bueno, preguntas o empiezo. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 12 y 13. Dice así: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo.
y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Tremendo. ¿Sabe? Venga, aquí nos tenemos que enfocar en algo, que uno no puede tomar la Biblia y un versículo así. ¿Se acuerda quién embarró el reino? David. David hizo cosas terribles y entonces iba a haber un juicio, tenía que haber una división. Dios no hizo la división, sino que la hizo después de Salomón. Un hijo de Salomón fue el que hizo toda esa embarrada, pero algo que venía marcado a través de ¿qué? De ese pecado, la iniquidad, y no hay una consecuencia de algo. Entonces, gracias, hermano, por ese versículo. Entonces, es muy importante, por eso hay que tener mucho cuidado con nosotros, volvernos jueces. Siguiendo en la pregunta que había hecho Mindy, encontré en Isaías 40, 18, que dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le pondréis? Y luego dice más adelante, en ese mismo 40, en el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Pero tengo extrañamente anotado con mi mano en la Biblia, en ese lado, dice: Dios es espíritu, no es hombre y no es mujer. Entonces me quedé como sin saber. Yo sé que el espíritu, los espíritus no tienen género, no tienen sexo, género, ni masculino ni femenino. Pero Dios en la palabra que ahorita leímos dice que es varón de guerra y nosotros nos referimos a él como género masculino, porque le decimos padre. Entonces, ahí usted me puede reforzar la respuesta. Sí, los espíritus no tienen sexo, pero el Padre, acuérdese que el Padre también tiene corazón. Entonces, nosotros no sabemos, porque si nosotros miráramos, nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis, cuando nosotros miramos, cuando los hijos de Dios, es decir, los ángeles, unos ángeles vinieron y tomaron las hijas de los hombres, una de las teorías que hay, y engendraron hijas, y fueron gigantes. ¿Se acuerdan de todo esto? Y después del diluvio Dios mandó, pero luego aparecieron eso. Entonces, esos ángeles, y después el Señor dice, cuando Jesús está en la tierra, Jesús le preguntan, ¿se acuerdan de un pasaje de un hombre que se ha casado con 7 mujeres? Oh, perdón, la mujer había tenido 7 maridos, ¿de cuál iba a ser en el cielo? Y el Señor, ¿qué dijo? Erráis, en el cielo no era. Es decir, ya esa etapa pasó, porque era una etapa ¿para qué? Para multiplicarnos. Yo personalmente, durante todo lo que he recibido del Señor en estos años, yo pienso que, como bíblicamente, que solo la tercera parte de la humanidad se salvará. ¿Por qué? Porque lo que salió del cielo, ¿qué fue? ¿Qué hizo el Dios para reemplazar a esos ángeles? Creó a los hombres, todos con libre albedrío. ¿Quiénes van a alcanzar la tercera parte? El resto se perderá. No, todos tienen una oportunidad. Haga de cuenta que todos tenemos la misma oportunidad aquí, pero algunos deciden caminar y otros deciden no caminar. Solo los que van a llegar son la tercera parte. Entonces, ¿por qué debemos orar nosotros? La oración de nosotros es para no perder tiempo. Señor, entregan los que van aquí a ser salvos. Usted va a hablar con una persona que va a venir, va a asistir, y al final se va a terminar ¿dónde? Afuera, perdido. Mucha gente que está afuera se va a perder. Entonces, cuando llega una enfermedad, por ejemplo, de alguien, y en ese tiempo ya no puede tener sexo, se le fue la fuerza, ya no puede pecar. ¿Están entendiendo esa parte? Eso es lo que yo creo, yo considero eso. Entonces, multitud de gente está yendo al infierno diariamente. Multitud. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos toca ¿qué? Predicar, orar y predicar y decir al Señor que nos dé citas divinas. ¿Nuestros hijos se pueden perder? La pregunta, ¿se pueden perder los hijos de nosotros? ¿No se pueden? ¿No se pierden? Si no caminan, se pierden. Eso no es en combo.
Vamos a ver cuál es el concepto, porque es que decimos algo y tenemos que sustentar, ¿no? A ver. No, porque es bueno. promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Sí, pero hay que leer bien el pasaje. Léalo completo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sea leyendo eso. ¿Qué pasó con los que les predicaron y se bautizaron y caminaron? Eso no es que porque, no, eso no es así. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Si su papá puede ser muy consagrado o su mamá puede ser muy consagrada y usted no toma determinaciones, léase, por ejemplo, la vida de Abraham y luego la vida de Isaac. Era la promesa de Isaac. Y en el momento en que Dios se le aparece a Isaac y Isaac tiene que tomar una decisión por el Señor. Esto no es en combo. No, un combo agrandado no funciona. Pastor, con respecto a lo que usted dice, que una tercera parte es la que se salva, yo hace mucho tiempo había leído aquí en Apocalipsis y me había inquietado esa parte de que no todos se van a salvar. En Apocalipsis 17:8 dice aquí, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, esa parte es la que me inquieta, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Sí. Entonces Dios, a ver, Dios tiene, hay uno de los atributos del Señor es la presciencia. Antes ciencia, conocimiento. Dios sabe quién se va a salvar. Si usted le preguntara al Señor en un conocimiento previo, le diga, ¿qué va a pasar con mi hijo, con mi hija? Y el Señor te diría, se va a perder. Entonces, ¿tú qué dices? Le dices al Señor, Padre, córtalo. ¿No le dirías eso? Llévatelo. Pero si, Dios no te va a revelar algo que no estás listo para recibir. Pero si tú vas delante del Señor, porque Dios sí sabe la estrategia, lo del enemigo, lo que está allí. Entonces, la tercera parte de las muchas cosas. Entonces, pero le quiero contar, son millones de millones. Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que hubo tinieblas en la tierra. ¿Sabe por qué hubieron tinieblas en la tierra? Porque todos los demonios desde el segundo cielo se asomaron para ver lo que estaba pasando y oscurecieron la tierra. ¿Se puede imaginar cuánta cantidad es la tercera parte? Entonces, ¿cuánta es la cantidad de personas que Dios va a salvar? Pero son los que lo aman de corazón, que están dispuestos a hacer muchas cosas por Él. Por eso debemos orar mucho por los jóvenes. Debemos orar mucho, clamar, gemir, que el entendimiento, mi hermano y mi hermana, orar por esos hijos, que podamos entrar en la presencia, clamar y gemir para que no se pierdan. Entonces, y no podemos llegar y tapar y ser padres alcahuetes, sino que tenemos que poner ¿qué? Reglas. ¿Sabe cómo son las reglas? Aquí tenemos en ese ministerio, y yo no voy a bajar esa vara. Tengo una varita aquí, una medida de lo que Dios quiere para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces nosotros comenzamos a ceder, atendemos, no, este hermano está regular, no, sí, hermano. Entonces vamos bajando el nivel no se puede bajar, el nivel hay que subirlo. Eso pasa con los hogares, con los hijos. Entonces el nivel de santidad tiene que ir aumentando, no disminuyendo para poder ver al Señor. Por eso la Biblia dice que nos exhortemos, no, que no, eso es normal, para mí no es pecado, venga, ya se está desviando. Está en contra de la palabra. ¿Por qué se desvió Salomón? ¿Por qué se desvió la gente? Porque se olvida. Hay gente que usted va, por ejemplo, a una persona de Israel y le pregunta en ese momento qué es el jubileo. ¿Sabe quiénes saben? Los sacerdotes y algunos cuantos. Porque no tienen los rollos, no tienen los rollos como usted la Biblia. ¿Sí? Sabemos más nosotros de Cristo y del Padre que ellos. Sabemos más nosotros. Bueno. Que por ahí dice que toda la tierra te adorará, ¿cierto? Y confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, sí. Y las otras, si una tercera parte. Exacto, todo el mundo, mire, cuando usted mira el rato de la iglesia y mire toda la gente, todo el mundo va a doblar las rodillas del Señor a los inconversos. Los inconversos, y cuando venga todo el mundo correrá a esconderse, correrá todo, porque va
va a mostrarle la realidad del Señor. Entonces todo el mundo va a reconocer que Él es el Señor y señores. Aún los malos, los perversos, van a reconocer. Es ahí donde todo el mundo va a adorar. Ahora nosotros adoramos, pero esos inconversos, los tremendos, la maldad tan tremenda, por ejemplo, miren ¿cómo es posible que conveniente que ahora aparece un hombre? ¿Se acuerdan del árabe, este hombre que lo desaparecieron en una embajada? En una embajada lo desaparecen y sabe que Estados Unidos no va a hacer nada por eso. ¿Sabe por qué no va a hacer nada por eso? Los expertos dicen porque todos los negocios que mueven a los Estados Unidos tienen que ver con eso, con ese gobierno. Ellos tienen que hacerse, no, que va a haber una investigación, que va a haber no sé qué, porque esto es un negocio. Entonces nosotros creemos eso, pero de ahí unas fuerzas impresionantes porque se va a establecer un orden mundial, donde aquí a cada persona le dice, usted no puede pasar de aquí, esto se gana tanto y esto en la riqueza no pueden pasar. Eso no, es eso, nosotros no somos independientes, no somos independientes, somos dependientes del Señor, pero los hombres manipulan y dañan, pero Dios tiene que traer un juicio sobre la tierra, tiene que traer un juicio y va a empezar ¿por dónde? Por la casa, por sus hijos, para luego traerlo afuera. Entonces es muy importante que nos volvamos al Señor, que Dios nos use para que mucha gente llegue a los pies del Señor, que los papás y las mamás en los hogares nos levantemos y pongamos límites y el Señor nos va a respaldar, nos va a respaldar. La venida del Señor es muy pronto, vamos a esperar más, ya está ahí que viene el Señor. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque todavía falta el número de los redimidos, todavía no están listos los números redimidos, faltan redimidos. ¿Cuál debe ser nuestra oración completa? El número de redimidos. Hay una canción que yo empecé, es que allá se pasará lista, ¿se acuerdan de el número de redimidos y eso? Pero eso es una realidad, es una verdad. Cuando ya se pase lista, dice, mi nombre estará. Y es verdad, entonces debemos decir, Señor, agrega a los que van a ser salvos. Por ejemplo, esta mujer que entró ahora, escúcheme, que entró diciendo, tengo 2 horas para que me enseñen, ¿quién me puede ayudar? Así van a correr mucha gente que solo tiene de 1 a 2 de la tarde porque tantos problemas, pero quiere oír del Señor. Esa mujer tiene hambre del Señor. A esa persona hay que enseñarle, porque será contado por justicia cuando les sean abiertos los libros. Creo que los miremos y con eso cerramos ya, está bien, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, sí, del 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, mira lo que va a pasar. ¿Van a ser abiertos qué? Lo que tú has hecho está escrito ahí. Dice, y otro libro, el cual es el libro de la vida. Y usted, vamos a saltarnos, mendigo, vamos a ir al 15. El 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, al lago de fuego. El 21:8. Yo les estoy diciendo, vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente, en todo ese capítulo. Pero el 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los abominables, los homicidas, los idólatras, los mentirosos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Se da cuenta? Los mentirosos, ¿sí? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué los mentirosos? Todo el mundo, la mayoría de gente miente. Yo soy verdad. Yo soy verdad. Cuando tú mientes, hay cristianos mintiendo. Dice que van para el cielo. Yo no sé qué es cielo, pero es la vida eterna. No estamos peleando por nada diferente, sino la vida eterna, nada más. Si Dios le diera a usted, pídale al Señor que le dé un sueño de 5 minutos y le muestre el infierno a ver si usted se convierte.
Realmente necesitamos convertirnos. Y a veces cuando nos predican duro, la gente dice, no, yo me voy porque es más suave. Vaya para allá. Y cuando usted se vaya, el día que venga el Señor, pues allá se queda. El Evangelio no es sencillo. El Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y bautícense. ¿Sabe qué es arrepentirse? La palabra ahí y es cambio de mente. Transforme su mente para que entienda.